Vamos a comenzar una nueva serie. Obviamente vamos a trabajar el libro de Jonás, como ya se han dado cuenta, a partir de las lecturas que hemos hecho. El título de la serie en general, y esto lo estamos trabajando en todos los sitios de esta comunidad, ¿sí? Brazo Norte, Olivos, aquí en el centro, es Jonás, : la misión de Dios a través de su iglesia, ¿sí? Así que creo que tenemos mucho para reflexionar en estos próximos domingos de junio, de julio, que vamos a estar trabajando sobre esta serie. La reflexión en esta mañana específicamente se llama o se titula Dios nos llama a su misión, ¿sí? Y su misión, el su con mayúscula, para resaltar que justamente la misión es la misión de Dios y no la misión de algunas personas de manera particular. Cuando uno piensa el libro de Jonás, bueno, evidentemente hay muchas cuestiones que uno podría pensar, ¿sí? Preguntarse. A lo largo de esta serie queremos pensar que la reflexión sobre Jonás nos invita a ir mucho más allá de lo que uno puede ver a primera vista como un profeta aparentemente rebelde, ¿sí? Que huye de Dios, ¿no? Que huye de su llamado, o simplemente de un profeta que es llamado a compartir el Evangelio, ¿no? Con todo lo importante que es eso. Creo que el mensaje es mucho más profundo en el día de hoy para todos nosotros. Esta serie, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de cada uno de estos domingos, nos invita a descubrir cómo, por medio de personas comunes, como somos todos nosotros, en nuestras ocupaciones cotidianas, en cada una de las cosas que hacemos, Dios mismo lleva adelante su misión en el mundo. Y nos llama, nos corrige, nos restaura, nos envía, ¿sí? Y obra a través de nosotros para el cumplimiento de su misión, ¿sí? Así que este es un poco el enfoque general que tiene la serie, más allá de las cuestiones particulares que vamos a ir abordando cada domingo. Créanme que es muy interesante, creo que es muy desafiante, creo que es muy oportuno para los tiempos que nos toca vivir a nivel social, a nivel mundial, como iglesia particular, aquí en el centro. Creo que Dios tiene mucho para compartirnos en este domingo a partir de todo esto. Quisiera invitarlos a que durante este tiempo vayan leyendo en la semana el libro de Jonás. Y bueno, iremos intercalando con alguna lectura del Nuevo Testamento como habitualmente hacemos en los servicios. Creo que es muy importante para entender esta serie comprender un poquitito de historia, de política mundial, de geopolítica mundial, y entender qué significaba Nínive en los tiempos bíblicos, ¿sí? Entender qué significaba Nínive nos va a entender, bueno, muchas de las reacciones de Jonás, ¿sí? Entender que probablemente nosotros hubiésemos reaccionado inicialmente de la misma manera, ¿sí? Así que bueno, cuando uno piensa en Nínive en esta época de la historia nos estamos ubicando aproximadamente en el siglo VIII a.C., ¿sí? Si bien el texto de Jonás no tiene una fecha precisa, bueno, al poner sobre la escena a Nínive, Nínive fue la capital del imperio asirio, uno de los imperios más crueles, más poderosos en términos militares de aquellos tiempos. Uno piensa que, bueno, que realmente hay un significado acá teológico y espiritual muy importante en esto, ¿no? Para ubicarnos un poquitito más en tiempos contemporáneos, Nínive sería lo que hoy es Irak, ¿no? Con todo lo que significa Irak, Irán hoy, ¿no? En la geopolítica mundial. Fíjense cómo ese espacio territorial a lo largo de muchos y muchos siglos, bueno, fue el centro de la escena geopolítica, ¿no? Y Dios le pide a Jonás que vaya a predicar a ese lugar. Nínive era una ciudad inmensa, el texto dice 3 días de camino, hay algunos restos arqueológicos que se han encontrado que hablan de una ciudad amurallada de 12 kilómetros de murallas, ¿no? Fíjense cómo se tenía que defender Nínive, porque evidentemente no era muy amiga de otros pueblos cercanos, ¿no? Estamos hablando de una ciudad muy rica, muy cruel militarmente, corrupta,
moralmente, ¿sí? El texto bíblico deja esto muy en claro, una ciudad idólatra, pagana, autoritaria, que al mismo tiempo era nexo comercial y político y cultural entre lo que es Oriente y Occidente, ¿no? O sea, fíjense todo lo que representaba Nínive en esta época. Y por si esto fuera poco, hubo dos emperadores, Salmanasar V y luego Sargón II, que en el año 722, ¿sí? Antes de Cristo, bueno, atacan Samaria, capital del Reino del Norte. Jonás aparentemente era profeta en el Reino del Norte, ¿sí? Destruyen absolutamente todo, se llevan cautivos aproximadamente como mínimo unos 27.000 israelitas, ¿sí? Y a partir de ese momento, ¿sí? Año 722, empieza la gran dispersión de las 10 tribus del norte de Israel. Nunca se recuperaron de esa dispersión, ¿sí? El reino de Judá soportó un poco más, ¿sí? Pero también en el año 701, otro emperador asirio, en este caso Sennacherib, ¿sí? Sitia Jerusalén durante muchísimo tiempo. Bueno, Jerusalén se pudo recuperar. Jerusalén cae en el 586 con los babilonios, ¿sí? Que sucedieron al imperio asirio. ¿Por qué contamos esto? Bueno, porque me parece que es muy importante entender el llamado de Dios de ir a predicar a Nínive, ¿no? Una ciudad que era absolutamente poderosa, era el centro de la escena política mundial, pero tenía un nivel de corrupción y de maldad inaudito, ¿sí? Mucha maldad, ¿sí? Y mucha violencia militar. Jonás sufrió esto, Jonás, como israelita, sufrió esto, ¿sí? Sus hermanos, su familia, su pueblo, sufrieron, ¿sí? Estas deportaciones, estas persecuciones asirias, ¿sí? Y en medio de todo esto, Dios en algún momento le dice, Jonás, tengo algo para vos, ¿sí? Tengo una misión para vos. Andá a Nínive y proclama mi mensaje para que toda esta gente tenga una oportunidad y se pueda redimir y se pueda salvar, ¿sí? En esta mañana brevemente quisiera compartir cuatro principios bíblicos que tienen que ver acerca de cómo Dios nos llama a su misión, ¿sí? Lo primero que quisiera mencionar es que la misión de Dios es la misión de Dios, ¿sí? Dios es el protagonista principal, nosotros simplemente, al igual que Jonás, somos partícipes secundarios, ¿sí? Absolutamente secundarios. Personas que Dios elige, no porque seamos mejores que los personajes de Nínive, ¿sí? Sino que Dios nos elige porque piensa que nosotros, en las manos de Dios, tenemos algo para aportar, tenemos algo para dar, pero la misión siempre, a lo largo de toda la historia, es la misión de Dios y no de una iglesia en particular, ¿sí? Y mucho menos de cristianos de manera individual, muchísimo menos, ¿sí? Muchísimo menos. Dice el texto, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, ¿no? Fíjense cómo Dios conoce con nombre y apellido a cada uno, cómo Dios nos conoce personalmente a todos nosotros. Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, proclama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mi presencia, ¿no? Fíjense el nivel, ¿no? El nivel de corrupción moral que tenía esta sociedad, que tenía este pueblo, que dice el texto que Dios dice, bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Hasta acá llegamos, vamos a darle una oportunidad de redención a este pueblo que tanta maldad está generando. Lo que yo quiero que podamos pensar es esto, ¿no? Cuando decimos que la misión de Dios es la misión de Dios, bueno, tenemos que entender que Dios es el que nos llama a cada uno de nosotros. Dios es el que nos empodera siempre, permanentemente. Dios es el que nos guía. Dios es quien toma la iniciativa y siempre a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, siempre se trata de Dios y no de nosotros mismos, ¿sí? Siempre se trata de Dios en el centro de toda la escena y no de una iglesia de manera individual, de personas de manera individual, ¿sí? De familias de manera individual. Siempre es Dios
el que está en el centro absolutamente de todo. Y acá tenemos el pasaje de Hechos 13, ¿no? Donde nos amplía un poco esta imagen. Dice que mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo, a Pablo, ¿sí? Para el trabajo al que los he llamado, ¿no? Y de vuelta vemos la misma lógica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es Dios, en este caso, en un servicio comunitario, quizás similar a este, ¿no? Que mediante la palabra, mediante el Espíritu Santo, empieza a llamar a personas para el ministerio, para el servicio y para la obra. Como vamos a reflexionar a lo largo de toda esta serie, Dios, así como llamó a Jonás, así como llamó a Saulo, a Bernabé, en este tiempo nos llama especialmente a cada uno de nosotros para su obra y para su ministerio, ¿sí? Y creo que es muy importante que podamos pensar en esto, ¿no? Y esta frase la vamos a repetir mucho a lo largo de esta serie, ¿eh? Cada domingo vamos a repetir algo de alguna manera esta frase. Dios nos llama a su misión, Dios nos reorienta cuando nos desviamos de esa misión, Dios nos rescata de nuestra rebeldía, Dios nos reenvía en su gracia, Dios obra a través nuestro y Dios finalmente confronta nuestro egocentrismo para que podamos cumplir el propósito, la misión a la que Dios nos llama cotidianamente, ¿sí? Vamos a repetir esto muchas veces durante los domingos porque es un poco la idea central de toda esta serie, ¿eh? Como Dios en el centro de todo nos va guiando, nos va cuidando, nos va rescatando, nos va sanando y permanentemente nos va llamando a cuestiones cotidianas en las cuales podemos compartir la gracia, la misericordia y el Evangelio de nuestro Señor. Lo segundo que quiero mencionar es que la misión de Dios es integral, es multidimensional y es multicultural, ¿sí? Abarca todas las esferas de la vida y abarca a todas las etnias, tanto del mundo antiguo como del mundo contemporáneo. Quisiera proponerles como lecturas complementarias, ¿está bien? Todos los textos de Kuyper, ¿está bien? Que son bastante conocidos en medio nuestro. Hay otro teólogo que no es tan conocido como Kuyper, que es Huikiman, ¿sí? Tiene muchos textos que hablan sobre la misión integral de la Iglesia, sobre la amplitud de nuestra misión como cristianos, ¿sí? Que obviamente tiene que ver con evangelizar y hacer discípulos, pero que en definitiva tiene que ver con una mirada mucho, mucho más amplia que afecta todas las áreas y todas las dimensiones de la existencia humana, ¿sí? Así que en esta mañana lo que yo quisiera que pensemos es esto, ¿no? La maldad de la que habla el texto de Jonás es muy profunda, es muy significativa, ¿sí? Es muy de fondo. Y cuando uno analiza un poco la historia del imperio asirio, vemos que esa maldad atravesaba absolutamente cada una de sus prácticas sociales. Cómo manejaban la política, cómo manejaban la economía, cómo manejaban sus vínculos internacionales con otros pueblos, ¿sí? Cómo manejaban sus creencias religiosas. Bueno, la maldad había llegado a tal punto que todo, absolutamente todo, estaba atravesado por esa maldad. Por eso cuando hablamos de una misión integral, desde nuestra teología reformada, creemos que la salvación, que la redención de Dios, que la liberación y la sanidad que Dios nos propone abarca absolutamente todas las dimensiones de nuestra existencia social e individual, ¿sí? Dios no vino solamente a salvar almas, como hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Yo en mi infancia lo he escuchado cientos de veces, ¿sí? Cuando uno entra al seminario y empieza a leer y empieza a investigar y empieza a darle más amplitud a esto, vemos que en definitiva Dios viene a salvar personas, familias, naciones y no solamente un pedacito de lo que somos como personas, ¿sí? Entonces, quisiera que podamos pensar en esto, ¿no? La misión de Dios es integral, pero también es multicultural. Uno de los grandes pecados del pueblo de Dios en la antigüedad fue pensar que la salvación era exclusivamente para ellos, ¿no? Y olvidar ese llamado esencial que Dios le hace a Abraham en Génesis 12, donde se le dice de una manera muy, pero muy clara,
y de una manera atemporal, ¿sí? Para todos los tiempos, habrán en vos, en tu familia, en tu descendencia, van a ser benditas todas las familias, todas las etnias, todas las naciones de la tierra, ¿sí? Claramente, en esta época de la antigüedad del pueblo de Dios, no solamente Jonás, ¿sí? O sea, los reyes de esta época, del imperio del norte, del reino del sur, muchos profetas, ¿sí? Muchos profetas se olvidaron de esto, muchos sacerdotes se olvidaron de esto, que la razón de ser del pueblo de Israel era ser bendición a todas las naciones, ¿no? Entonces, cuando Dios le pide a Jonás, anda a Nínive, bueno, es una ruptura teológica, espiritual, fenomenal para Jonás. Es como que Jonás no termina de entender esto, ¿no? Dios le mueve el piso, Dios le rompe todas las estructuras y le está diciendo, mirá, tenemos que volver al origen, tenemos que volver a la esencia de todo esto. El Evangelio, la comunidad del pacto, el pueblo de Dios, existe para hacer bendición a toda la humanidad, ¿sí? No importa cuán buenos o malos sean determinados pueblos, no importa su color de piel, no importa en qué están creyendo en este momento. El Evangelio es para todos aquellos que quieren acercarse a Jesucristo, al Dios de Israel y al Dios del pacto. Y si no hay alguien que vaya, que se acerque, que comparta, que comunique todo esto, bueno, evidentemente el pueblo de Dios en la antigüedad perdió ese rumbo y la Iglesia apostólica del Nuevo Testamento también puede perder ese rumbo si no recibimos y aceptamos profundamente este llamado que Dios tiene para todos nosotros en esta mañana, ¿sí? Lo otro que quisiera compartir tiene que ver con que la misión de Dios sí o sí, se desarrolla mediante su iglesia. Se desarrolla mediante vos, yo, todos nosotros, otras comunidades de fe, aunque piensen distinto a lo que pensamos nosotros, nos une la fe en Jesucristo, nos une la creencia en la palabra de Dios, ¿sí? En las Sagradas Escrituras, nos une el Espíritu Santo, ¿sí? Y Dios en este tiempo nos elige a todos nosotros para que podamos realmente tener una misión amplia, una misión multicultural, una misión generosa con todas aquellas personas que están en una necesidad espiritual, social, económica, ¿sí? De afectos, de vínculos, ¿sí? Y creo que es muy importante entender que Dios nos llama a vivir en esto que la teología protestante, ¿no? Y en particular la teología reformada dice, somos todos sacerdotes unos con otros, ¿sí? En la antigüedad los sacerdotes eran personas especiales, ungidas, ¿sí? Separadas. En esta nueva comunidad del pacto que tiene que ver con la iglesia primitiva y con lo que es la iglesia contemporánea en el día de hoy, Dios llama al sacerdocio absolutamente a todos los cristianos, ¿sí? Algunos estamos ordenados al ministerio pastoral, lo cual nos da una responsabilidad específica en ciertas cuestiones, pero dentro de nuestra creencia teológica entendemos muy claramente que Dios nos llama a todos nosotros a un ministerio sacerdotal en la vida cotidiana, en nuestro día a día, ¿sí? Allí donde Dios nos ha dado una vocación, donde Dios nos ha dado un trabajo, donde Dios nos ha dado un llamado a educar, a trabajar en la salud, a trabajar en ciencias, en artes, ¿sí? En educación, a lo que Dios nos haya llamado, ¿sí? A lo que Dios nos haya llamado. En el caso de Jonás, Jonás era profeta, ¿sí? Tenía ese llamado particular. Bueno, Dios lo llama en función de eso. Dios nos llama a cada uno de nosotros en función de los dones que nos ha dado, de las capacidades que nos ha dado, de los estudios que nos ha permitido tener, de las vocaciones laborales que nos permite desarrollar en este día. Y ese es nuestro campo de misión en el día de hoy, ¿sí? Ahora, alguien puede decir, y bueno, pero mi trabajo se parece un poquitito a Nínive, ¿no? En mi trabajo, o en mi facultad, o en mi estudio, nadie cree en nada, nadie quiere saber nada con Dios, se portan todos mal. Bueno, Dios nos llama justamente a estar donde tenemos que estar.
y tendríamos que estar más tiempo afuera de este espacio físico que dentro de este espacio físico, ¿sí? Y si abrimos este espacio físico, que sea abierto para todos, ¿sí? Para todos los que tienen alguna necesidad espiritual, alguna búsqueda espiritual. Y eso se logra, sí o sí, en la medida que todos entendamos el llamado al sacerdocio universal que tenemos y podamos vivir cada día en relación a este llamado puntual, personal, específico, que Dios nos hace a todos nosotros. Y de vuelta, repito, este concepto teológico se llama la missio Dei, ¿no? En latín, traído aquí a nuestro español, entendemos que la misión de Dios es amplia, no se refiere solo a evangelizar en el sentido más reducido de la palabra, ¿sí? Sino a conectar toda vocación, toda ocupación con la misión de Dios, ¿sí? Evangelizar para nosotros es eso, ¿sí? Conectar todo con todo. Encontrar de qué manera todos podemos ser parte de la misión integral de Dios, derribando cotidianamente la barrera de lo sagrado por un lado y lo secular por el otro, ¿sí? En la misión de Dios, en la misión que Dios nos propone, todo, absolutamente todo, es sagrado, ¿sí? En la medida que nosotros tomemos conciencia de ese llamado y de ese servicio al cual Dios nos llama como iglesia y también como personas. Lo último que quiero compartir en esta mañana, y quizás esto es lo más complejo, ¿sí? Lo más desafiante en el día de hoy, es que la misión de Dios siempre nos desafía a salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Este es el llamado claro, clarísimo, que vemos en el profeta Jonás, ¿sí? Jonás estaba muy tranquilo, muy cómodo en su lugar, ¿sí? En su comunidad de fe, profetizando sin mayores conflictos, sin mayores dificultades, ¿sí? Que las dificultades propias de cada ministerio, como de cada ocupación en forma particular. Y lo que pensamos acá y lo que vemos acá es que Dios, siempre que nos llama, y nos llama permanentemente, aunque nosotros no nos demos cuenta de eso, siempre está requiriendo una respuesta personal y específica de todos nosotros. Dios nos llama y nosotros de alguna manera respondemos, ¿sí? Acá quizás me sale un poco la pata de lo psicológico, ¿no? Uno dice, bueno, me callo, no respondo, me hago el que no escuché, ¿sí? Miro para otro lado. Bueno, es una respuesta a eso. Siempre estamos respondiendo a todo, ¿sí? A veces respondemos con palabras, a veces nos enojamos, a veces discutimos, nos peleamos, a veces decimos, no quiero, ¿sí? No quiero y no quiero, ¿no? Y a veces es como que, bueno, nos hacemos un poco los distraídos y hacemos como que no pasa nada, ¿no? No escuché, no entendí bien, ¿no? Pero siempre estamos respondiendo. En todos los órdenes de la vida, ¿sí? En todos los órdenes de la vida. Bueno, con Dios nos pasa algo parecido, ¿no? Y el texto es muy directo acá, ¿no? Es muy profundo. Y fíjense cómo empieza, Fíjense cómo empieza. Dice, pero, ¿no? Pero, ¿sí? Qué palabrita, ¿no? Jonás huyó del Señor, se dirigió a Tarsis. Tarsis geográficamente no se sabe muy bien dónde queda, algunos la ubican en el norte de España, no se sabe muy bien dónde queda. En el significado teológico queda muy claro que Tarsis es completamente lo opuesto, lo diametralmente y lo más lejano posible de la presencia de Dios, ¿sí? Más allá del lugar geográfico puntual que pueda tener Tarsis en una geografía mundial, ¿sí? Dice que bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje, ¿no? Comentario a pie de página, siempre pagamos un precio, ¿sí? Siempre, para lo bueno o para lo malo, siempre pagamos un precio. Se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor, ¿no? ¿Qué reflexión podemos hacer en base a esto? Bueno, vuelvo a esa palabrita que marqué al principio, pero. Los seres humanos, todos, absolutamente todos, en algún momento de la vida tenemos un pero, ¿sí? Pero sí, pero no, pero si hubiese pasado esto, pero si sucediera otra cosa, ¿no? Y cuando ponemos en marcha esos peros, bueno,
nos quedamos embantanados en eso, ¿sí? Nos quedamos realmente en las sombras, ¿sí? Nos quedamos a mitad de camino, ¿sí? O lo que es peor, ¿no? A veces empezamos a tomar caminos que, más que acercarnos a la voluntad de Dios, al plan de Dios, al proyecto de Dios, cada pasito que vamos dando en ese pero, ¿no? Nos va alejando de la propuesta de Dios para todos nosotros, ¿sí? Vamos a ver que el libro de Jonás refleja la gracia y la misericordia de Dios con todos, ¿sí? Con el pueblo de Nínive, totalmente pagano, idólatra, alejado de Dios, pero también con un profeta que en algún momento de su vida cuestiona a Dios, intenta huir de Dios, y bueno, en el medio de todo el libro vamos a ver, no voy a contar cómo sigue la historia, ¿sí? Pero vamos a ver que Dios, en su gracia y en su misericordia, vuelve, guía, perdona, sana, restaura, vuelve a llamar, ¿sí? Vuelve a encomendar y vuelve a dar segundas oportunidades cuando muchas veces nosotros no nos damos segundas oportunidades, ¿sí? Así que yo quisiera que podamos pensar en esto, ¿no? Jonás escapa, intenta escapar de la presencia de Dios y revela nuestras resistencias internas que todos tenemos a los planes soberanos de Dios, ¿sí? Podemos elegir seguir huyendo, ¿sí? Intentar, probar, o podemos probar con algo distinto. Y yo creo que en esta mañana lo que nos queda presente, ¿sí? En este inicio de serie, es que más allá de lo que estemos viviendo, más allá de lo que hayamos decidido, más allá de nuestra condición espiritual hoy, ¿sí? Que puede estar muy bien, muy mal, muy cercana a Dios, muy lejana a Dios, Dios es Dios, todo siempre depende de Dios, Dios está siempre en el centro de todo y Dios en su misericordia elige pensar en cada uno de nosotros, pensar en esta comunidad que se reúne cada semana en el nombre del Señor, darnos un propósito, darnos un sentido, darnos un llamado, renovar ese llamado, ¿sí? Y nos invita a todos nosotros a hacernos cargo de ese llamado. Y si estamos escapando, si tenemos miedo, si estamos huyendo de algo, bueno, darnos cuenta que como Dios es el centro de todo y todo depende de la soberanía de Dios, podemos elegir en esta mañana dejar de huir, dejar de temer, dejar de escapar, ¿sí? Y en la medida que como comunidad podamos transitar este camino, bueno, creo que Dios nos va a sorprender de una manera increíble, de una manera que no podemos entender, de una manera que no podemos imaginar, porque en definitiva, siempre y a lo largo de toda la historia, la misión y la iglesia es la misión y es la iglesia de Dios, ¿sí? Y eso es inalterable, pase lo que pase, ¿sí? Pase lo que pase. Así que quisiera que podamos tomarnos un tiempo para reflexionar y para pensar, ¿no? Y viene a mi mente para cerrar este espacio de reflexión y prepararnos para el tiempo de la Santa Cena, pensar en este texto de Pablo que dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿sí? Es fiel para perfeccionarla y completarla, ¿eh? Pase lo que pase, hayamos decidido lo que hayamos decidido, estemos viviendo lo que estemos viviendo, siempre se trata de Dios, de Cristo, de su palabra, de su iglesia, de su Espíritu Santo, morando plenamente en cada uno de nosotros. Así que el llamado en esta mañana es a estar tranquilos, ¿sí? Estar tranquilos. Pensar si estamos huyendo de algo, ¿sí? Pensar si no estamos haciendo algo por miedo a, ¿sí? O por enojo con. Y confiar en la gracia de Dios, confiar en el llamado de Dios, confiar en la restauración de Dios, confiar en que Dios siempre es el protagonista principal. Todo depende de Él. Y a Él, solamente a Él, sea la gloria. Amén.